Bajo el cielo gris de una ciudad bulliciosa, un niño de apenas 8 años camina descalzo por las calles, con la ropa rota y el estómago vacío. Su mirada, cargada de tristeza, observa a los transeúntes que pasan a su lado sin siquiera notarlo. Frente a un lujoso edificio de oficinas, se detiene, fascinado por las enormes puertas de cristal que reflejan un mundo al que siente que nunca pertenecerá. Dentro, un hombre de traje impecable, con un reloj que podría alimentar a una familia, durante meses, está a punto de cerrar un trato millonario, pero algo lo detiene. A través del cristal, sus ojos se cruzan con los del niño, y en ese instante, todo cambia. El niño, con voz temblorosa, dice: «Solo quiero ir a la escuela». Esas palabras, simples pero cargadas de desesperación, despiertan algo en el hombre que ni todo su dinero había logrado llenar: un propósito. La ciudad de Monterrey, con sus rascacielos imponentes y su ritmo frenético, es el escenario de esta historia. En medio del caos urbano, donde los autos de lujo compiten por espacio con los vendedores ambulantes, vive Santiago, un empresario de 42 años que ha construido un imperio desde cero. Su vida está marcada por el éxitos, reuniones en oficinas de cristal, cenas en restaurantes exclusivos y viajes en jets privados. Pero detrás de su fachada impecable, Santiago lleva una carga invisible. Desde la muerte de su esposa en un accidente hace 5 años, su vida se ha convertido en una rutina vacía, llena de logros materiales pero carente de significado. Esa mañana, Santiago se encuentra en su oficina, revisando los últimos detalles de una fusión que lo convertirá en uno de los hombres más ricos del país. Mientras su asistente le entrega un café, él observa por la ventana el bullicio de la calle. Es entonces cuando lo ve, un niño pequeño, con el cabello enmarañado y los pies descalzos, parado frente al edificio. El niño parece hipnotizado por las puertas de cristal, como si estuviera mirando un mundo completamente ajeno al suyo. Santiago intenta ignorarlo y vuelve a sus papeles, pero algo en la mirada del niño lo inquieta. Minutos después, mientras se dirige a una reunión, lo encuentra nuevamente, esta vez sentado en la acera, con la cabeza entre las manos. Santiago, impulsado por una curiosidad que no logra explicar, se detiene. «¿Qué haces aquí, niño?», pregunta, con un tono más brusco de lo que pretendía. El niño levanta la cabeza lentamente. Sus ojos, grandes y oscuros, están llenos de lágrimas contenidas. «No estoy pidiendo dinero, señor. Solo quiero ir a la escuela», responde con una voz apenas audible. Santiago queda paralizado, no sabe qué responder. En su mundo, donde todo tiene un precio, una petición tan simple lo desarma por completo. Sin saber por qué, se sienta junto al niño en la acera, ignorando las miradas curiosas de los transeúntes. «¿Cómo te llamas?», pregunta finalmente. «Mateo», responde el niño, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Santiago lo observa con atención. Mateo tiene las manos sucias, los pies llenos de heridas y una delgadez que habla de días sin comer. Pero lo que más le impacta es la determinación en su voz, una fuerza que parece demasiado grande para un cuerpo tan pequeño. «¿Dónde están tus padres?», insiste Santiago. Mateo baja la mirada. «Mi mamá murió hace 1 año. Mi papá, no sé dónde está. Vivo con mi abuela, pero está enferma. No tenemos dinero para la escuela». Santiago siente un nudo en la garganta. Por un momento, recuerda su propia infancia, marcada por la pobreza y el esfuerzo de su madre para darle una educación. Esa memoria, que había enterrado bajo años de éxito y riqueza, regresa con fuerza. «Espera aquí», dice, levantándose de golpe. Mateo lo mira con desconfianza, como si no creyera que alguien como él pudiera realmente ayudarlo. Pero Santiago, sin saberlo, ya había tomado una decisión que cambiaría la vida de ambos para siempre. Santiago regresó al edificio con pasos firmes, pero su mente estaba en un torbellino. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué le importaba tanto? Un niño que acababa de conocer. Mientras subía en el ascensor hacia su oficina, las palabras de Mateo resonaban en su cabeza: «Solo quiero ir a la escuela». Esa frase, tan sencilla y tan cargada de significado, había perforado una coraza que él ni siquiera sabía que tenía. Al llegar a su oficina,
Llamó a su asistente, Clara, una mujer eficiente y siempre impecable que llevaba años trabajando. A su lado, Clara, necesito que averigües todo lo que puedas sobre programas de ayuda para niños en situación de calle. Y llama a mi abogado, quiero saber qué se necesita para inscribir a un niño en la escuela si no tiene documentos. Clara lo miró con sorpresa. Santiago no era conocido por involucrarse en temas personales, mucho menos en algo tan ajeno a su mundo empresarial, pero no hizo preguntas, simplemente asintió y salió de la oficina. Mientras tanto, Santiago volvió a bajar a la calle. Mateo seguía allí, sentado en la acera, con la mirada perdida. Cuando vio a Santiago regresar, se levantó. De inmediato, como si temiera que lo fueran a regañar. «¿Te dije que te quedaras aquí? ¿No?», dijo Santiago, intentando sonar autoritario, aunque en el fondo sentía una extraña ternura por el niño. Mateo asintió tímidamente. Santiago suspiró y le hizo un gesto para que lo siguiera. Juntos caminaron hacia un pequeño café en la esquina. Los clientes, en su mayoría oficinistas bien vestidos, los miraron con curiosidad al ver a un hombre de traje caro acompañado de un niño descalzo y sucio. Santiago ignoró las miradas y pidió 2 sándwiches y 2 jugos. «Come», dijo, empujando el plato hacia Mateo. El niño no esperó una segunda invitación. Comió con una rapidez que revelaba cuánto tiempo llevaba sin probar un plato decente. Santiago lo observaba en silencio, sintiendo una mezcla de compasión y culpa. ¿Cuántas veces había pasado junto a niños como Mateo sin siquiera detenerse a mirarlos? «¿Siempre estás en esta zona?», preguntó Santiago, rompiendo el silencio. Mateo asintió mientras masticaba. «A veces vendo chicles en los semáforos, pero hoy no tenía nada para vender». «¿Y tu abuela? ¿Dónde está?». «En casa, está enferma, no puede caminar mucho. Yo trato de ayudar, pero no es suficiente». Santiago sintió un nudo en el estómago. La historia de Mateo era demasiado común en un país donde la desigualdad era tan evidente. Pero esta vez no podía simplemente mirar hacia otro lado. «Escucha, Mateo, quiero ayudarte, pero necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacer eso?». Mateo lo miró con desconfianza. Había aprendido a no confiar en los adultos, especialmente en los que parecían venir de un mundo tan diferente al suyo, pero algo en la voz de Santiago, en su mirada, le hizo asentir lentamente. «Bien, vamos a hacer esto juntos, pero primero, necesito hablar con tu abuela». Mateo dudó por un momento, pero finalmente accedió. Le dio la dirección de su casa, un barrio humilde en las afueras de la ciudad. Santiago llamó a su chofer y juntos se dirigieron al lugar. Cuando llegaron, Santiago sintió un golpe de realidad. La casa de Mateo no era más que una pequeña construcción de madera y láminas de metal, con un techo que parecía a punto de derrumbarse. La abuela de Mateo, una mujer de cabello blanco y rostro cansado, los recibió con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «¿Quién es usted?», preguntó, mirando a Santiago con ojos entrecerrados. «Soy Santiago, un amigo de Mateo. Quiero ayudarlo a ir a la escuela». La abuela lo miró con incredulidad. «¿Por qué haría algo así? Nadie ayuda a los pobres sin querer algo a cambio». Santiago sintió el peso de sus palabras. Sabía que la desconfianza de la mujer no era infundada. En un mundo donde la gente como él vivía en una burbuja de privilegios, las promesas de ayuda solían ser vacías. «No quiero nada a cambio», respondió con sinceridad. «Solo quiero que Mateo tenga una oportunidad. Yo también crecí en la pobreza, y alguien me ayudó cuando más lo necesitaba. Ahora quiero hacer lo mismo por él». La abuela lo observó en silencio durante un largo momento. Finalmente, suspiró y asintió. «Si realmente quiere ayudar, hágalo, pero no le rompa el corazón a mi nieto. Ya ha sufrido demasiado». Santiago prometió que no lo haría. Esa noche, mientras regresaba a su casa, no podía dejar de pensar en Mateo y en la responsabilidad que acababa de asumir. Por primera vez en años, sentía que estaba haciendo algo que realmente importaba. Sin embargo, no todo sería tan sencillo. Al día siguiente, cuando intentó inscribir a Mateo en una escuela cercana, se encontró con un muro de burocracia. Sin documentos, sin un tutor legal y sin un domicilio fijo, Mateo no podía ser aceptado. «Lo siento, señor.
dijo la directora de la escuela. Entiendo su intención, pero las reglas son las reglas. Santiago salió de la oficina frustrado, pero no estaba dispuesto a rendirse. Esa noche, mientras revisaba los papeles de su empresa, comenzó a buscar alternativas. Si el sistema no podía ayudar a Mateo, él encontraría la manera de hacerlo por su cuenta. Lo que no sabía era que este sería solo el comienzo de una serie de desafíos que pondrían a prueba su determinación y su capacidad para cambiar no solo la vida de Mateo, sino también la suya propia. Santiago no podía dormir esa noche. Las palabras de la directora de la escuela resonaban en su mente como un eco constante. Las reglas son las reglas. Pero, ¿qué clase de reglas eran esas que dejaban a un niño como Mateo fuera de la educación? ¿Fuera de una oportunidad de cambiar su destino? Sentado en su amplio despacho en casa, rodeado de lujos que ya no le decían nada, Santiago tomó una decisión. Si el sistema no podía ayudar a Mateo, él mismo se encargaría de hacerlo. A la mañana siguiente, Santiago volvió al barrio de Mateo. Esta vez, llevaba consigo una mochila nueva, llena de útiles escolares, ropa limpia y un par de zapatos. Cuando Mateo lo vio llegar, sus ojos se iluminaron con una mezcla de sorpresa y alegría. ¿Esto es para mí?, preguntó, casi sin creerlo. Sí, pero no es solo para que lo uses, es para que te prepares, porque vamos a encontrar una forma de que vayas a la escuela, respondió Santiago con una sonrisa. Mateo abrazó la mochila con fuerza, como si fuera el mayor tesoro que había recibido en su vida, pero Santiago sabía que esto era solo el comienzo. Había algo más grande que debía hacer, algo que requeriría no solo su dinero, sino también su tiempo, su esfuerzo y, sobre todo, su corazón. Durante las semanas siguientes, Santiago comenzó a pasar más tiempo con Mateo y su abuela. Los visitaba casi todos los días, llevando comida, medicinas para la abuela y, a veces, simplemente sentándose a escuchar sus historias. Mateo, al principio reservado y desconfiado, comenzó a abrirse poco a poco. Le contó a Santiago sobre su madre, que había trabajado como empleada doméstica hasta que una enfermedad la llevó a la tumba. Le habló de su abuela, que hacía lo imposible por cuidarlo a pesar de su salud frágil, y, sobre todo, le habló de su sueño de aprender a leer y escribir, de poder algún día ser maestro para enseñar a otros niños como él. Santiago escuchaba cada palabra con atención, sintiendo como su conexión con Mateo se hacía más profunda, pero no todo era fácil. Había momentos en los que Mateo se cerraba, temeroso de que todo esto fuera demasiado bueno para ser verdad. Y Santiago, acostumbrado a resolver problemas con rapidez en el mundo de los negocios, tuvo que aprender a ser paciente, a ganarse la confianza del niño día a día. No pasó mucho tiempo antes de que las acciones de Santiago comenzaran a llamar la atención. En su círculo social, algunos amigos y colegas comenzaron a cuestionarlo. ¿Por qué estás perdiendo el tiempo con ese niño?, le preguntó un socio durante una reunión. Hay miles como él en la ciudad. No puedes salvarlos a todos. Santiago, que siempre había sido un hombre reservado, respondió con firmeza, no estoy tratando de salvar a todos, solo estoy ayudando a uno, y eso es suficiente para mí. Pero los comentarios no se detuvieron ahí. Incluso Clara, su asistente, que lo había apoyado desde el principio, comenzó a preocuparse. Señor Santiago, ¿está seguro de que esto no le traerá problemas? La gente podría malinterpretar sus intenciones. Santiago sabía que Clara tenía razón. Vivía en un mundo donde las apariencias lo eran todo, y su repentina dedicación a un niño de la calle podía levantar sospechas. Pero no le importaba. Por primera vez en años, sentía que estaba haciendo algo que realmente valía la pena, algo que iba más allá de los negocios y el dinero. El mayor desafío llegó cuando Santiago decidió intentar adoptar a Mateo. Sabía que, para garantizarle un futuro, debía convertirse en su tutor legal, pero el proceso no sería fácil. Los abogados que contrató le advirtieron que, sin pruebas de que el padre de Mateo estaba ausente o había renunciado a sus derechos, la adopción sería casi imposible. ¿Y qué hacemos entonces?, preguntó Santiago, frustrado.
Podemos intentar buscar al padre y pedirle que firme los documentos, pero eso podría tomar meses, incluso años. Santiago no estaba dispuesto a esperar tanto. Mientras los abogados trabajaban en el caso, él decidió enfocarse en lo que sí podía hacer, darle a Mateo una educación, aunque fuera fuera del sistema tradicional. Contrató a un maestro particular, un hombre jubilado con un corazón tan grande como su experiencia, para que enseñara a Mateo en casa. Cada tarde, después de vender chicles en los semáforos, Mateo regresaba a su pequeña casa y se sentaba frente a una mesa improvisada para aprender a leer, escribir y hacer cálculos básicos. Los progresos de Mateo fueron rápidos. En cuestión de semanas, ya podía leer frases simples y resolver problemas matemáticos básicos. Santiago, que a menudo se quedaba a observar las lecciones, no podía evitar sentirse orgulloso. Pero también sabía que esto no era suficiente. Mateo merecía más que una educación improvisada, merecía una vida completa, con todas las oportunidades que él mismo había tenido que luchar para conseguir. Un día, mientras observaba a Mateo estudiar, Santiago tuvo una idea. ¿Y si podía hacer algo más grande? ¿Y si podía ayudar no solo a Mateo, sino a otros niños como él? Esa noche, se sentó frente a su computadora y comenzó a diseñar un plan. Quería crear una fundación, un lugar donde los niños en situación de calle pudieran recibir educación, comida y apoyo emocional, un lugar donde pudieran soñar con un futuro mejor. El proyecto no sería fácil, requeriría dinero, tiempo y, sobre todo, convencer a otros de que valía la pena. Pero Santiago estaba decidido. Por primera vez en años, sentía que tenía un propósito, algo que iba más allá de los números y las ganancias. Mientras tanto, Mateo seguía transformándose. Su confianza crecía día a día, y su relación con Santiago se hacía más fuerte. Ya no lo veía solo como un hombre rico que había decidido ayudarlo, lo veía como un amigo, como alguien en quien podía confiar. Y aunque no lo decía en voz alta, en el fondo comenzaba a verlo como la figura paterna que nunca había tenido. Pero justo cuando todo parecía ir por buen camino, un nuevo desafío apareció en el horizonte. Una noche, mientras Santiago revisaba los documentos de la fundación, recibió una llamada que lo dejó helado. Era uno de sus abogados. Señor Santiago, encontramos al padre de Mateo, y quiere recuperar a su hijo. La noticia cayó como un balde de agua fría. Todo lo que había construido con Mateo estaba en peligro, pero Santiago no estaba dispuesto a rendirse. Sabía que esta sería la prueba más difícil de todas, pero también sabía que, pase lo que pase, no dejaría que Mateo volviera a sentirse solo. La llamada del abogado dejó a Santiago paralizado. Durante unos segundos, el mundo pareció detenerse. ¿El padre de Mateo, el hombre que lo había abandonado, ahora quería recuperarlo? Santiago apretó el teléfono con fuerza, tratando de controlar la mezcla de emociones que lo invadían: incredulidad, rabia y, sobre todo, miedo. Miedo de perder a Mateo, de que todo lo que habían construido juntos se desmoronara. ¿Está seguro?, preguntó finalmente, con la voz tensa. Sí, señor Santiago, hemos localizado al padre biológico de Mateo. Vive en un pueblo a las afueras de la ciudad. Según lo que hemos investigado, parece que se enteró de que usted está ayudando al niño y ahora quiere reclamar la custodia. Santiago sintió un nudo en el estómago. Sabía que, legalmente, el padre biológico tenía derecho sobre Mateo, pero también sabía que ese hombre no había estado presente en la vida del niño durante años. ¿Qué derecho tenía ahora de aparecer y reclamarlo como si nada hubiera pasado? Quiero que investiguen todo sobre él, ordenó Santiago, con un tono más firme. Necesito saber quién es, qué ha estado haciendo y por qué abandonó a Mateo. El abogado asintió al otro lado de la línea y prometió enviarle un informe completo en los próximos días. Santiago colgó el teléfono y se dejó caer en su silla, con la mirada perdida. Afuera, la ciudad seguía su ritmo frenético, pero dentro de él, todo era un caos. Esa noche, mientras cenaba con Mateo y su abuela, Santiago no pudo evitar mirarlo con una mezcla de tristeza y preocupación. Mateo, ajeno a lo que estaba ocurriendo,
le contaba emocionado sobre lo que había aprendido ese día con su maestro particular. Hoy leí un cuento completo, Santiago. Yo solo, dijo el niño, con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Santiago sonrió, pero su corazón estaba pesado. ¿Cómo le explicaría a Mateo que su padre biológico había aparecido? ¿Cómo le diría que su futuro estaba en peligro? El encuentro con el padre 2 días después, Santiago recibió el informe del abogado. El padre de Mateo, un hombre llamado Ernesto, había estado viviendo en un pequeño pueblo, trabajando como jornalero. Según el informe, había tenido problemas con el alcohol y había estado involucrado en varios incidentes menores, pero en los últimos meses parecía haber cambiado. Había dejado de beber y estaba intentando rehacer su vida. Santiago decidió enfrentarlo cara a cara. No podía quedarse de brazos cruzados mientras alguien que había abandonado a Mateo intentaba reclamarlo. Así que, una mañana, condujo hasta el pueblo donde vivía Ernesto. Lo encontró en una pequeña casa de adobe, sentado en el porche con una cerveza en la mano. ¿Usted es Ernesto?, preguntó Santiago, bajando del auto. El hombre lo miró con desconfianza. Era un hombre de unos 40 años, con el rostro marcado por el sol y los años de trabajo duro. ¿Quién pregunta?, respondió, con un tono desafiante. Soy Santiago, el hombre que está cuidando a su hijo, Mateo. Ernesto se quedó en silencio por un momento, luego, se levantó lentamente y lo miró a los ojos. ¿Y qué quiere? ¿Decirme que usted puede cuidarlo mejor que yo?, preguntó, con un tono amargo. Quiero saber por qué lo abandonó, respondió Santiago, sin rodeos. Quiero saber por qué ahora, después de todo este tiempo, decide aparecer. Ernesto suspiró y se pasó una mano por el cabello. Por un momento, pareció más cansado que desafiante. No fue fácil para mí, ¿sabe? Cuando la madre de Mateo murió, yo no sabía qué hacer. Estaba perdido, sin trabajo, sin dinero. Pensé que lo mejor era dejarlo con su abuela, pero ahora quiero recuperarlo. Es mi hijo. Santiago lo miró con una mezcla de rabia y compasión. Entendía que Ernesto había pasado por momentos difíciles, pero no podía aceptar que simplemente apareciera y reclamara a Mateo como si nada hubiera pasado. ¿Y qué le puede ofrecer ahora?, preguntó Santiago, con un tono más frío. ¿Una vida de pobreza, de incertidumbre? Mateo merece más que eso. Ernesto lo miró fijamente, pero no respondió. Santiago aprovechó el silencio para continuar. Yo no estoy aquí para quitarle a su hijo. Estoy aquí para asegurarme de que tenga un futuro. Si realmente lo quiere, demuéstrelo, pero no lo arrastre de vuelta a una vida que no le dará las oportunidades que merece. Ernesto bajó la mirada, como si las palabras de Santiago lo hubieran golpeado en lo más profundo. Finalmente, asintió. Quiero verlo, dijo, con la voz quebrada. Quiero hablar con él. Santiago sabía que no podía negarle a Ernesto la oportunidad de ver a su hijo. Así que, unos días después, organizó un encuentro en su casa. Mateo, al principio, estaba emocionado por conocer a su padre, pero también estaba nervioso. No sabía qué esperar. Cuando Ernesto llegó, Mateo lo miró con curiosidad, pero también con cautela. Santiago se mantuvo a un lado, observando cómo los dos intentaban conectar. Ernesto le habló de su vida, de sus errores y de cómo estaba intentando cambiar. Mateo lo escuchó en silencio, con los ojos llenos de preguntas. Finalmente, Ernesto le dijo algo que sorprendió a todos. Mateo, quiero que seas feliz. Si eso significa quedarte con Santiago, lo aceptaré. Pero quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti. Mateo lo miró fijamente durante un largo momento. Luego, se acercó y lo abrazó. Fue un momento cargado de emoción, un momento que marcó un antes y un después en la vida de todos. Esa noche, después de que Ernesto se despidiera, Mateo se acercó a Santiago. Quiero quedarme contigo, dijo, con una voz firme, pero también quiero visitar a mi papá de vez en cuando. ¿Eso está bien? Santiago sintió que el corazón se le llenaba de orgullo y alivio. Abrazó a Mateo con fuerza y le prometió que haría todo lo posible para que tuviera una vida llena de amor y oportunidades. Ernesto, por su parte, cumplió su palabra. Aunque no podía estar con Mateo todos los días, se esforzó por ser parte de su vida,
demostrando que el amor de un padre no siempre se mide por la cantidad de tiempo, sino por la calidad de los momentos compartidos. Pero la historia de Santiago y Mateo no terminaba aquí. Lo que habían construido juntos era solo el comienzo de algo mucho más grande. Los meses que siguieron al encuentro entre Mateo y su padre marcaron un periodo de transformación profunda para todos los involucrados. Santiago, que había comenzado este camino con la intención de ayudar a un solo niño, pronto se dio cuenta de que su propósito iba mucho más allá. Mateo, por su parte, florecía día a día, no solo como estudiante, sino como un niño lleno de sueños y esperanza. Y Ernesto, aunque no vivía con su hijo, se esforzaba por ser un padre presente, demostrando que el amor y el arrepentimiento podían abrir puertas hacia una nueva oportunidad. Una tarde, mientras Mateo estudiaba en la sala de la casa de Santiago, el empresario se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir el borrador de un proyecto que había estado rondando en su mente desde hacía semanas. Quería crear una fundación que ayudara a niños en situación de calle, como Mateo, a tener acceso a educación, alimentación y un entorno seguro donde pudieran desarrollarse. Pero no quería que fuera solo un refugio temporal, quería construir un lugar donde los niños pudieran soñar con un futuro mejor y, lo más importante, hacerlo realidad. El proyecto, que llamó Fundación Nuevos Comienzos, comenzó como una idea en papel, pero pronto se convirtió en una misión que consumió todo su tiempo y energía. Santiago utilizó sus contactos en el mundo empresarial para conseguir donaciones, alianzas y apoyo logístico. Convenció a arquitectos, maestros y psicólogos para que se unieran a su causa, y en menos de 6 meses, el primer centro de la fundación estaba listo para abrir sus puertas. El día de la inauguración, Santiago llevó a Mateo al lugar. Era un edificio amplio, lleno de luz natural, con aulas, un comedor, una biblioteca y un patio donde los niños podían jugar. Mateo, con los ojos llenos de asombro, recorrió cada rincón del lugar. ¿Todo esto es para niños como yo?, preguntó, mirando a Santiago con incredulidad. Sí, Mateo, todo esto es para que otros niños tengan la oportunidad que tú estás teniendo, y quiero que tú seas parte de esto. Quiero que les cuentes tu historia, que les muestres que es posible salir adelante. Mateo asintió con una sonrisa. Por primera vez, se sintió no solo como alguien que había sido ayudado, sino como alguien que podía ayudar a otros. La Fundación Nuevos Comienzos no tardó en convertirse en un faro de esperanza para la comunidad. Niños de todas partes de la ciudad comenzaron a llegar al centro, algunos acompañados por sus familias, otros completamente solos. Cada uno de ellos traía consigo una historia de lucha, abandono y dolor, pero también una chispa de esperanza, que Santiago y su equipo se encargaron de avivar. Mateo, que ahora asistía a una escuela formal gracias a los esfuerzos de Santiago, pasaba sus tardes en la fundación, ayudando a otros niños a aprender a leer y escribir. Se había convertido en un ejemplo para todos, un recordatorio viviente de que, con apoyo y amor, era posible cambiar incluso las circunstancias más difíciles. Pero el impacto de la fundación no se limitó a los niños, también transformó a Santiago de una manera que nunca había imaginado. El hombre que una vez había medido su éxito en cifras y contratos, ahora encontraba su mayor satisfacción en las sonrisas de los niños que corrían por los pasillos de la fundación. Su vida, que antes estaba vacía a pesar de todo su éxito material, ahora estaba llena de propósito y significado. Sin embargo, no todo fue fácil. A medida que la fundación crecía, también lo hacían los desafíos. Algunos sectores de la sociedad comenzaron a criticar a Santiago, acusándolo de usar la fundación para mejorar su imagen pública. Otros cuestionaban la sostenibilidad del proyecto, argumentando que no era más que una solución temporal a un problema mucho más profundo. Santiago, aunque afectado por las críticas, no se dejó desanimar. Sabía que su trabajo no era perfecto, pero también sabía que estaba marcando una diferencia real en la vida de muchos niños. Decidió enfrentar las críticas con transparencia, abriendo las puertas de la fundación a periodistas y organizaciones que quisieran conocer su trabajo de cerca. Poco a poco,
las dudas comenzaron a disiparse, y la fundación ganó el respeto y el apoyo de la comunidad. Un día, mientras Santiago revisaba los informes de la fundación en su oficina, Mateo entró, con una libreta en la mano. Ahora tenía 10 años, y aunque seguía siendo un niño, había madurado mucho en los últimos meses. Santiago, quiero mostrarte algo, dijo, colocando la libreta sobre el escritorio. Santiago la abrió y encontró dibujos, notas y pequeños textos escritos por Mateo. Era un plan para una escuela que él mismo quería construir algún día. Quiero ayudar a más niños, como tú me ayudaste a mí, dijo Mateo, con una sonrisa tímida. Quiero ser maestro y enseñarles que pueden soñar con algo mejor. Santiago sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. En ese momento, supo que todo el esfuerzo, todas las noches sin dormir y todos los desafíos habían valido la pena. Mateo no solo había encontrado un hogar y una educación, también había encontrado un propósito, un sueño que lo impulsaría a seguir adelante. Años después, la Fundación Nuevos Comienzos se había expandido a varias ciudades del país, ayudando a miles de niños a salir de la pobreza y construir un futuro mejor. Mateo, ahora un joven adulto, se había convertido en maestro y trabajaba en la fundación, enseñando a otros niños como él a leer, escribir y soñar. Santiago, aunque ya no estaba tan involucrado en el día a día de la fundación, seguía siendo su mayor impulsor. Había encontrado en Mateo no solo a un hijo, sino también a un compañero en su misión de cambiar el mundo, un niño a quien había dado una oportunidad y que ahora estaba devolviendo esa oportunidad a otros. La historia de Santiago y Mateo se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que puede guiarnos hacia un nuevo comienzo, y esa luz, como descubrieron juntos, no viene del dinero ni del poder, sino del amor y la voluntad de marcar una diferencia en la vida de los demás. ¿Qué te pareció esta historia llena de esperanza y transformación? Nos encantaría saber tu opinión. Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos estás viendo y qué parte de la historia te inspiró más. Si aún no lo has hecho, suscríbete para no perderte más relatos que tocan el corazón y nos recuerdan que siempre podemos marcar la diferencia. Tu voz es importante.